¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Teatro Crítico, el programa de la Fundación Gustavo Bueno, en el que procuramos traer a los mejores invitados para debatir de los temas más interesantes. Hoy uno que seguro que les suena. ¿Por qué? Porque no son pocas las noticias sobre corrupción que se agolpan en las portadas de los periódicos en España hoy. Pues el caso PSOE, que implica a un exministro y a un asesor de ese ministro, el caso Begoña Gómez, el caso de Sánchez, el ya procesamiento del fiscal general del Estado, pero a todos y a cada uno de estos casos de corrupción y a otros que les precedieron, se responde muy democráticamente, que los tribunales decidan, nota al margen. Tribunales que son constantemente puestos en entredicho por quienes son objeto de esta corrupción, en este caso el gobierno de Pedro Sánchez. Así las cosas, la corrupción que se percibe y contra la que se dice luchar es la que desde el materialismo filosófico se denomina corrupción delictiva, frente a otra corrupción no delictiva que es más dañina y más tolerada o consentida. Esa corrupción, la no delictiva y por supuesto de la delictiva y de lo que surja, es el tema que vamos a tratar hoy con Santiago López. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Nada, buenas tardes, Sharon y a Chema, y gracias por invitarme. Y a ver si podemos aportar algo que no se haya dicho todavía en los más media que dicen ahora, ¿no? Para, al Bueno, menos para intentar arrojar otro foco de luz desde el materialismo filosófico, por supuesto. Así que nada, segu- gracias por invitarme. seguro que sí, y aunque se haya dicho, mejor pecar de pesado que de mirar para otro lado. Y José María Fernández, abogado, ¿qué tal, José María? ¿Qué tal? Yo muy bien y veo que vosotros también estáis muy bien, así que muy agradable la compañía. Bueno, pues empezamos como ustedes quieran y como antes fuera de cámara, vamos a decirlo así, Tiago, José María y yo ya estuvimos hablando, quedamos en que le íbamos a ceder la palabra a José María en primer lugar, que tiene muchas ganas de hablar sobre este asunto, así que Chema, todo tuyo. Bueno, es que los dos términos, crisis y corrupción, están relacionados ya desde siempre, desde hace mucho tiempo, y en particular por el profesor Bueno, por un rasguño que hizo en el Catoblepas en el año 2013. Estaba hablando en aquel entonces sobre la situación particular española, la crisis económica a partir del año 2008 que se estaba viviendo en España. En el caso nuestro, esa vinculación hay que hacerla con la crisis que está viviendo el mundo aceleradamente, sobre todo a partir también de esa misma época del año 2008, y que afecta tanto a nivel global como el papel de los distintos países o distintos imperios, de la lucha de imperios en el concierto global, como en caso particular de la Unión Europea y el caso particular de España también. El asunto, lo que se nota, el inicio de la crisis es la puesta en cuestión digamos, del prestigio la autoritas de los dirigentes de los países. Dirigentes lo digo en sentido amplio, no solamente políticos, sino también sociales, económicos, religiosos, mediáticos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, lo que antes se creía a pies ciegas dejó de creerse. Es decir, hay una crisis de legitimidad del sistema porque además están variando las coordenadas de la lucha entre los países, ¿no? A partir en las últimas décadas hemos visto cómo en el año 2008 no solamente hubo la crisis económica, hubo otro aspecto importante que fue desencadenante de cuestiones que están pasando ahora, que es la oferta que hizo la OTAN a Ucrania para entrar en esa organización. En el año 2010 hubo las primaveras árabes que junto con lo anterior despertaron al oso soviético, que empezó a tener una participación tanto en Europa como en Asia, en Oriente Medio, que parecía que ya la había dejado de tener. En el año 14,
la revuelta del Maidán en Ucrania, que originó una guerra en los territorios rusos, de lengua rusa, de cultura rusa, de Ucrania. En el año 16, China emerge como segunda potencia económica mundial y la India emerge como quinta potencia económica mundial. Es decir, son dos actores que pasan a tener un papel muy relevante en todo lo que se está moviendo en el mundo. Y por fin en el año 22, y por no seguir más adelante, empieza la guerra de Ucrania, que efectivamente que todos estos países, o estas organizaciones que estoy mencionando, tienen un papel muy, muy destacado, ¿no? Entonces, lo que queda en evidencia es que ya no existe una Pax americana como hubo después de la caída del muro de Berlín, que había tirado abajo a su vez la paz, la lucha de dos bloques que, había desde la Segunda Guerra Mundial, y tampoco existe una paz concertada estilo de la paz de Westfalia, que es multipolar, donde están concertados diversos actores políticos, y ahora no se sabe hacia dónde se va, y se les nota a los dirigentes que no tienen un rumbo trazado. Eso es apreciado por las ciudadanías de la general, sobre todo los países occidentales, se ve clarísimo, ¿no? Entonces, los dirigentes se enrocan en el pasado, están defendiendo posiciones que se tenían antes para no perderlas, pero no trazan planes de futuro, salvo excepciones. El caso, por ejemplo, más claro es el caso de China. Entonces, ahí, eso hace que ese desprestigio de las élites hace poner en primer plano todos los defectos, empezando por la corrupción de las élites. Y eso es lo que está pasando. Es decir, eso es una situación de inestabilidad que se extiende, que está percibida por los ciudadanos, ¿no? Entonces, eso lleva también, por otra parte, a los dirigentes a adoptar medidas coercitivas que imponen obligaciones sin que se vean beneficios, todo lo contrario, que se ven perjuicios. Es decir, es lo que se ve, por ejemplo, en la Unión Europea y en España, que la gente pone de relieve la bajada de las prestaciones sociales, y sin embargo el aumento de las obligaciones que nos imponen los dirigentes políticos, ¿no? Entonces, eso pues pone en cuestión todo, incluyendo, aquí se dice por parte de muchos que lo que está en cuestión es la democracia y la Constitución, y desde el punto de vista de la filosofía política de Bueno, habría que entender que lo que está en cuestión es la propia España. continuidad de la nación política española. No quiero decir que no existan problemas con la Constitución y con la democracia. Lo que pasa que aquí, en la última parte de este inciso, de esta intervención mía, quería referirme a que, claro, estamos hablando desde el punto de vista de una democracia liberal constitucional, como es el régimen de España y de su entorno, pero la lógica del sistema se pone en cuestión con todo esto que estoy diciendo, y de todas estas situaciones de crisis, de corrupciones, tanto delictivas como no delictivas. Una de las conclusiones que podemos sacar es que precisamente se está poniendo en cuestión todo el sistema democrático liberal, digo, mirado desde dentro del sistema democrático liberal, ¿no? Y eso no se analiza frecuentemente bien, sino por mero enunciado. Está en peligro la Constitución, está en peligro la democracia, pero no se explica el por qué está en peligro. Tiago, Bueno, pues después de la intervención de Enchema, vamos a ver por concatenar un poco desde el aspecto filosófico, en lo que la distinción entre corrupción delictiva y no delictiva. Eh, yo veo el hecho de que la gente se centre, iba a decir que se centre solo en la delictiva, pero en verdad no es que se centre, es que el gran problema es que lo que nosotros entendemos por corrupción no delictiva ni siquiera pasa por ser corrupción para muchas personas. Eso es lo eso que yo creo es. que es lo primero que hay que poner. Ujú.
Y lo primero que hay que preguntarnos es por qué. ¿Por qué aquellas cuestiones que nosotros denominamos como corrupciones no delictivas pasan por ser directamente, pues, actos normales o incluso valorados axiológicamente de una manera positiva? Y en un primer momento cabría decir, por, quizá creo yo, se me ocurre, porque la corrupción delictiva, cuando está muy, como se ve muy claramente el culpable, porque o se suele ver cada vez que un tribunal dicta sentencia, porque se ve quién ha metido, quiénes han metido la mano en el bolsillo, tiene un carácter, al menos aparente, y que puede ser incluso falsario, muy, muy subjetivo, ¿no? Entonces, cuando se intenta trasladar el criterio subjetivo de la corrupción delictiva a la corrupción no delictiva, que es donde no se ve tanto el carácter subjetivo, esta es la razón, me parece a mí, entre otras, por las cuales la corrupción no delictiva no parece corrupción, no parece corrupción para mucha gente, porque no se ve la analogía subjetiva de la persona que está, digamos, haciendo un determinado acto. Y porque a veces no es solo una persona, sino que precisamente quien lleva a cabo la corrupción no delictiva no es tanto una persona cuanto una institución. O una persona a través de una institución, o muchas personas a través de una o varias instituciones, ¿no? Eso para empezar. Y lo que hay que decir es que, lo digo porque me lo he encontrado muchas veces en redes sociales de algunos otros filósofos fuera del sistema que han criticado, si se quiere decir así, al materialismo filosófico porque entienden, por ejemplo, que cuando hablamos de corrupción no delictiva para referirnos, por poner un caso, a la cuestión de Cataluña, entienden como que es una forma, de nuevo, que es una cuestión subjetiva ahora sí nuestra, de la escuela, ¿no? De los que seguidores de Gustavo Bueno, como para engolarnos y decir que hay cosas muy, muy, muy graves y que le queremos poner nosotros el nombre de corrupción, ¿no? Para hacer algo grave. Sí. Y lo que tenemos que explicar es que este recurso, si se quiere, o este calificativo por nuestra parte de corrupción a las cuestiones a ciertas cuestiones no delictivas, no es una cuestión subjetiva. De hecho, a veces la corrupción, por así decirlo, la delictiva, la que todo el mundo reconoce, pues hay que decir que a veces, por muy cuantiosa que sea la cantidad que se está robando, pues es menos peligrosa y hay que explicar por qué que la corrupción no delictiva. Entonces, entre otras razones, se me ocurre para empezar. Gustavo Bueno, si no recuerdo mal, que es en la obra de el panfleto contra la democracia, puede ser, donde habla de Mm. la corrupción no delictiva y delictiva. Gustavo Bueno llega a decir, claro, y con mucha razón, que la corrupción delictiva muchas veces, bueno, muchas veces no, suele utilizarse con un recurso ad hoc, por así decirlo. Es decir, por poner otro ejemplo, yo puedo decir que la mayoría de edad es a los 18 años. Y Gustavo Bueno no dice que porque sea ad hoc o un criterio externo deje de ser útil. Está bien que haya una edad máxima, pero que es un recurso ad hoc externo porque la mayoría de edad pues puede ser a los 18, puede ser a los 17, puede ser a los 19, por así decirlo, según el sitio. Ahora, los criterios que nosotros utilizamos para hablar de corrupción no delictiva no son externos, no son criterios ad hoc al fenómeno o a aquello que esté corrompiéndose, por así decirlo, sino que eso es una cuestión realmente ontológica, no es una arbitrariedad nuestra que queramos hacer para engolarnos. Entonces, lo que hay que explicar, aunque sea de manera muy sucinta, qué es lo que estamos entendiendo, a mi parecer, por corrupción no delictiva. Y para esto hay que entender justamente que toda institución, sea administrativa, política, de cualquier tipo, hasta el teléfono móvil también es una institución o un conjunto de instituciones funcionando, pues tienen un determinado arco de racionalidad, un sentido funcional de ser, por así decirlo. Es decir, el móvil sirve para llamar, no sirve para, no sé, para clavar clavos. Y si lo utilizo para clavar clavos, pues puede ser que esté descomponiendo o esté corrompiendo Sí, sí, el sí. arco de racionalidad que tiene el móvil, porque me lo estoy cargando, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya sé que la explicación es un poco sucinta o muy, muy vaga por mi parte, pero en este sentido hay instituciones que cuando su función se descompone o se empieza a descomponer, podemos decir que se está corrompiendo siempre y cuando tenga, y esto lo dice Gustavo Bueno también en la definición de corrupción no delictiva, tenga, por así decirlo, un criterio axiológico negativo para los sujetos que están inmersos en esas instituciones. Este criterio axiológico no es subjetivo, porque si, por ejemplo, si el Estado deja de cumplir sus funciones porque se están corrompiendo todas sus instituciones, las consecuencias negativas que tenga para nosotros van a ser muy objetivas. Por mucho que aquellos que no vean una corrupción ahí, quizá no lo ven como corrupción porque no ven las consecuencias negativas que puede tener para ellos que se descomponga el Estado, por así decirlo, ¿no?
o Ujú. que se deje de utilizar políticamente el español, que es una institución que además de ser una lengua, es un instrumento político de primera magnitud. Entonces, cuando se le ataca, pues ahí hay un acto se está corrompiendo el Estado, España, a través de unas instituciones que es el lenguaje, porque el lenguaje sirve, entre otras cosas, el español en este caso, para hacer andar y funcionar al propio Estado. Entonces, que cuando hablamos, y acabo con esto, de corrupción no delictiva, que quede claro que no es una cuestión subjetiva por nuestra parte, sino que hacemos referencia a la descomposición del arco de racionalidad que tiene una institución y cuya descomposición tiene consecuencias negativas para los sujetos que estamos inmersos en ella. Entonces hay que valorar más la corrupción no delictiva, que es la que no se valora o la que ni siquiera se califica como corrupción, y a partir de ella, en todo caso, empezar a explicar o a ponderar en su justa medida la corrupción delictiva. Porque sí hay que decirlo, la corrupción delictiva a veces puede ser perfectamente funcional para instituciones que tengan mucha más relevancia y mucha más importancia. A veces hay que ser un corrupto, hay que corromperse porque si no se vendrían abajo un montón de cosas. Entonces, la corrupción de Sánchez, yo no ataco la corrupción de Sánchez, la delictiva, la de robar o la del Partido Socialista, porque me caiga mal Pedro Sánchez, sino porque en este caso su corrupción es para mantenerse él en el poder y sus ideas, que son a su vez negativas para España, que o sea, hay una corrupción No delictiva. delictiva que Ujú. está manteniendo una corrupción no No delictiva, que delictiva. es la que realmente importa. Entonces, por aclarar las cuestiones. Y hasta aquí, si no he sido demasiado pesado, pues le dejo Que va, a en Chema. absoluto. Y además tu intervención me ha servido para poder recordar a todas las personas que nos están escuchando que hay una tesela de Gustavo Bueno llamada Ontología de la Corrupción, muy recomendable y que si quieren empezar, pues pueden empezar por ahí. Ontología de la Corrupción en cualquier buscador y seguramente Gustavo Bueno y les va a salir un pequeño vídeo de 30 minutos. Chema, antes hablaste de Europa y del europeísmo. Quiero recordar que está, lo pueden leer también en el diccionario filosófico, recogido como una corrupción democrática no delictiva de la capa cortical. Y has hablado también de la corrupción y la crisis en distintos países de Europa. Quiero que te extiendas un poco más en estas cuestiones y luego ya aviso, les voy a preguntar sobre la amnistía. Así que vayan preparándose. Bueno, por una parte me alegro de lo que acaba de decir Tiago, porque precisamente yo tenía aquí anotada una cosa, ontología de la corrupción, para decirle eso, porque mi intervención ahí tendría que ser muy limitada, referida a la delictiva. Yo como jurista tendría que hablar de los delitos, negociaciones prohibidas, prevaricación, malversación, etcétera, ¿no? Enriquecimientos ilícitos, todo eso, pero eso es la delictiva. Y la importante, como dijo Tiago, y precisamente utilizó el término ontología, y que acabas de utilizar tú también, es precisamente lo que hay que tratar. En el caso de Europa, el asunto importante, creo yo, es que en los últimos 20 años, vamos, Europa, vamos a precisar, la Unión Europea. La Unión Mm, Europea en los últimos 20 años ha dejado de ser un actor primordial precisamente en la línea de los sucesos que yo estaba diciendo. Perdona, ¿me dejas que haga un inciso a propósito del matiz que tú has hecho? Sí, Porque un ejemplo clarísimo de corrupción no delictiva es hacer pasar por Europa a la Unión Europea, ¿eh? Y con todo lo que eso conlleva ideológicamente. Perdona. de acuerdo completamente. Entonces, la Unión Europea lo que está teniendo una crisis peculiar, y por eso lo había dicho yo al principio, la Unión Europea y España, que tiene sus peculiaridades, que es distinta de la global, aunque compartan la global, es que hay un desarrollo paralelo entre una pérdida de relevancia en el concierto global de la Unión Europea, ya no es un actor necesario como era al iniciarse el siglo, y sin embargo una pérdida también de oportunidades, y además una pérdida de oportunidades en una serie de cuestiones económicas, tecnológicas, qué sé yo, cuestiones estas como de nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, la biotecnología, en cuestiones del espacio, etcétera, donde están siendo desbordados por países como China y la India.
Y, sin embargo, está ocurriendo que está habiendo un sorprendente aumento de regularización y de constricción de los ciudadanos y de las empresas y de la actividad económica en general en la Unión Europea, con una serie de regulaciones muy restrictivas. Es decir, que, por decir así, la capa basal no funciona porque no se pone, no se ejercita adecuadamente y se está perdiendo posiciones a nivel mundial, y sin embargo en la capa cortical, en la capa conjuntiva, están saliendo disposiciones continuamente regulando, y hay muchas más regulaciones en las actividades estas económicas, industriales, tecnológicas en la Unión Europea que en otros países que van por delante en lo que están haciendo. Luego, hay una falta de sintonía entre uno y otro, y esto es percibido por los ciudadanos. Es decir, aquí en cualquier sector de la economía que entres, incluso de actividades sociales o de comportamientos sociales, resulta que hay una regulación mucho más constrictiva que en otros sitios. No quiero decir que no haya que regular, dice, pero no está compaginado con la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo y en la Unión Europea, ¿no? Y de ahí eso demuestra que es otra de las cosas características, es que se tienen que estar dando marcha atrás continuamente. El ejemplo, por decir así, es tan explosivo que hubo, tan fuerte que hubo en España con el apagón eléctrico, ¿no? Resulta que precisamente en España se quiere llevar al extremo la utilización de las energías renovables, cuando precisamente eso fue el origen del apagón, que ya parece que está claro por todo el mundo. Sin embargo, la Unión Europea decide que darle el carácter de tecnología energética no contaminante en la energía nuclear, y en España se está manteniendo las restricciones y se sigue adelante el programa de cierre de las centrales nucleares. Con esto no quiero ser ni pro ni contra, sino las contradicciones que se ven en todo esto y que además son percibidas por la generalidad de la gente. E insisto en lo que decía yo al principio. Precisamente esas crisis son las que hacen sentir más críticos, vaya la redundancia, a los ciudadanos respecto a los poderes que están ejerciéndose en Europa. Sí, sin embargo, no debo hacer esto porque yo solo estoy aquí para moderar, pero voy a decir algo. Sin embargo, esas contradicciones, Chema, que tú has mencionado y que parece que, según tú, y bueno, y en general podemos decir que la gente se va dando cuenta de ellas, quedan absolutamente solapadas, tapadas, enterradas, ya no se me ocurre ningún sinónimo más, por un mantra que se oye mucho, pero por lo menos no gobierna la ultraderecha. Es decir, estamos dispuestos a, dicho en Román Paladino, a tragar con carros y carretas porque por lo menos no gobierna la ultraderecha, que ya se mantiene como un mantra. Entonces, que se vean las contradicciones a dónde nos lleva. Esa es otra de las, de las corrupciones no delictivas. Es una más de tantas otras corrupciones no delictivas que está viendo. Es decir, que están focalizando los problemas en problemas equivocados. O sea, desde el punto de vista de una sociedad política como es la española, o una asociación política como es la Unión Europea, digamos, lo correcto sería que funcionase eutásicamente, es decir, que buscase, dicho en términos en Román Paladino, que luchase por el bien común de la comunidad que está sirviendo, ¿no? Y sin embargo no es así, y los ejemplos que puse, más otros que están a la vista de todos, demuestran que no hay una eutasia, no hay un buen funcionamiento del sistema, porque se están contradiciendo continuamente y volviéndose atrás. En regulaciones del campo, por ejemplo, se ve claro, ¿no? Es decir, a la vez se dice que hay que ser autosuficiente, pero a su vez se ponen unas condiciones imposibles de cumplir por los agricultores y ganaderos de la Unión Europea, y está inundándose la Unión Europea de productos de fuera. Y entonces no se ve coherencia en lo que están haciendo, no hay un rumbo claro. Y la prueba es la cantidad de rectificaciones que se están haciendo, pero además algunas con una rapidez inusitada. Ujú. Tiago, Bueno, por comentar algo sobre lo que estáis hablando, las contradicciones, me parece una cuestión importante.
No sé si sería más preciso, igual me equivoco yo, más que hablar de contradicciones, hablar al final de incompatibilidad entre distintas instituciones, donde las ideas también forman parte de instituciones y están representando, si se quiere, otras instituciones, sean políticas o de todo tipo. Entonces yo lo primero que hay que decir es que las instituciones nunca están en el vacío unas con otras, ni están dadas ya por sí mismas su arco de racionalidad para después, posteriormente, unirse o separarse de otras instituciones, sino que las instituciones políticas, por hablar ahora más claro, están entreveradas unas con otras, están codeterminadas. Los arcos de racionalidad de unas instituciones necesitan trastocar, a veces se apoyan para sobrevivir o mantenerse en los arcos de racionalidad de otras instituciones, pero hay otras ocasiones en las que los arcos de racionalidad necesitan derribar o tumbar o destruir directamente o corromper el arco de racionalidad de otras instituciones para mantenerse ellas mismas, ¿no? Entonces, las instituciones están entreveradas. Entonces, un país como España, en este caso el Estado, que está viendo, como dice Chema, esta necesidad todo el rato de lanzar una determinada política, una consigna ideológica para al momento tener que echarse para atrás, lo que quiere decir es que las instituciones de las que parte el Estado español, España, para salir adelante, pues tienen muy poca fuerza frente a otras instituciones. Y de las instituciones de las que parte España, de las realmente existentes, pues esas instituciones muchas veces es que son falsas, porque las ideas de las que parten nuestros políticos, que también son instituciones, como he dicho al principio, pues tienen un recorrido muy corto frente a otras ideas, incluso de su propio pack ideológico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esto lo digo sobre todo porque yo quiero restarle un pelín de responsabilidad a Sánchez, no, que no se malentienda. Lo que quiero decir porque al final esto también va sobre todo para la gente más de la derecha sociológica, si se quiere. Voy a ir por ahí. Sí. Porque está muy bien Para criticar la a gente Sánchez. más intensa. Sí, sí, está muy bien criticar a Pedro Sánchez y yo me parece estupendo y todo lo que sea darle a Sánchez, hay razones de sobra. Ahora, dicho esto, pareciera que los males de España tienen que ver, digamos, por así decirlo, únicamente con Sánchez. Como que si Sánchez no fuera un corrupto, pues más o menos España, pues sí, podría funcionar perfectamente. Y lo que hay que decir aquí es que podría haber otros personajes, no sé, por poner alguno, Feijó, que en el futuro no sacara un euro del arca pública para sus beneficios personales, pero si su bagaje ideológico, institucional, es igual de pobre que el de Pedro Sánchez, pues es muy difícil que sepa primero situar en qué posición está España como Estado respecto de otros que también utilizan su racionalidad para mantenerse. Entonces será muy difícil que esto pueda echar a andar, por mucho que no haya corrupción delictiva, Delictiva. por así decirlo, ¿no? Entonces lo que hay que preguntarnos, se me ocurre a mí, es, al margen de que Sánchez tiene responsabilidad, aunque sea solo la de ignorar ideológicamente qué se puede hacer con España y dónde estamos, y eso ya es responsabilidad suya, por mucha ignorancia que sea, es responsabilidad, el de no formarse o no leer o no estudiar o lo que sea. Pero lo que hay que preguntarse es en qué posición está España y qué instituciones tiene disponibles para poder echar a andar frente a otros estados y la racionalidad de estos. Y entonces yo creo que España está en una posición, por así decirlo, muy débil. O sea, el estado actual que vemos en los medios de mm, soflamas ideológicas de lo más estrambóticas o como las de Yolanda Díaz, pues al margen de que sea por ignorancia de estos personajes, no es tampoco, por así decirlo, casualidad. Es que quizá a España no le quede otra cosa que hacer, aunque los gobernantes no sean conscientes de ello tampoco, pero no le quede otra que la única política es la de lanzar soflamas, porque no, España tenga muy pocas ya instituciones que poner a rodar, porque se ha descapitalizado, porque se desindustrializó en su momento o por lo que sea. Entonces, la primera posición es muy bien, Sánchez, todo lo que se quiera. Pero ¿en qué posición estamos? ¿Desde dónde parte Sánchez? Aunque él no lo sepa y sea el responsable de desconocer de dónde estamos. Pero nosotros después, ¿qué vamos a hacer? Porque Bueno, estamos centrando toda la claro. crítica en la corrupción delictiva. Y a mí me parece bien, pero en el campo del fangueo político está muy bien criticarla. Pero si después, lo que venga después, pues tampoco tiene otros mimbres, pues vamos a seguir en las mismas. Claro, me encanta que hayas tocado este punto porque es algo que hemos discutido en numerosas ocasiones, en público y en privado, a propósito de cómo se focaliza en Pedro Sánchez
los problemas de España. Entonces, claro, cuando a la gente le hablas del estado de las autonomías, de la Constitución del 78, y dices, bueno, quizá Pedro Sánchez lo haya podido acelerar, pero esto era algo que se venía pergeñando desde hace muchos años. Entonces, ahora digamos que ha explosionado. Que con otro podríamos haberlo frenado, sí, pero era un freno que a posteriori iba a desencadenar en el mismo estado en el que estamos ahora, lo cual me viene muy bien para que hablemos sobre estado de las autonomías y no se me olvida el tema de la amnistía, la ley de amnistía. A propósito de lo que acabas de decir, Tiago, de que no pensemos que el culpable de todo es Pedro Sánchez, que no, que simplemente Pedro Sánchez ha sido un instrumento más en una consecución que viene de antes para llegar a un proyecto, el proyecto de la España federal o la España plurinacional o como queramos llamarlo, porque ya se llama de muchas formas distintas, la España bonita, como queramos llamarlo. Bueno, si me permite, Sharon, por esto mismo Mm, que estás comentando y lo con lo anterior. Claro, las comunidades autónomas, aunque sea desde el punto de vista jurídico, pues desgraciadamente son instituciones con las que tenemos que contar. Entonces son claro. instituciones que están, como Pedro Sánchez tiene que operar desde ellas, le gusten o no, que yo creo que pues, a él personalmente a lo mejor le dan igual, pero al final son instituciones que impiden el ejercicio funcional del propio Estado. Entonces tenemos instituciones, como son las comunidades autónomas, que están corrompiendo por la vía de los hechos e ideológicamente la propia racionalidad del Estado. Mm, Y esto es gravísimo. Entonces, el siguiente que entre, ¿qué va a hacer con esas comunidades? Porque va a tener que operar con ellas. Las mismas elecciones, pues ya están. Pedro Sánchez ha pactado con esta gente en parte, pues porque tienen el peso que tienen electoralmente, aunque sean ínfimos demográficamente en España, los separatismos, y al final, pues no le queda otra que tirar de ellos. Y entonces la pregunta es: cuando gobierne otro, que no va a sacar mayoría absoluta, seguramente, ¿qué va a hacer? ¿Va a pactar con esta gente también? Pues a lo mejor no le queda otra. Es que es un problemón las comunidades autónomas. Que no es claro. solo cuestión de voluntad, que no le hará culpable a quien pacte con ellos, no le deja hacer culpable. Pero, pero es que esas instituciones están operando, las comunidades, y pues son lo que son. Son lo que son. Yo quería, Emma, sí, sí. quería intervenir. No, es a propósito de lo que acabáis de decir vosotros dos. Primero, lo que habló antes Tiago y lo que hablaste tú, Saro. Eh, es que es importante despersonalizar, aunque digamos conceptualmente no podemos decir que no existen esas personas ni tienen las actuaciones que decimos los que están estos días en las primeras páginas de los periódicos. Mañana va a estar lo del procesamiento del fiscal general del Estado, que Una cosa bien grave. es una auténtica explosión, como decías tú. Pero no era un invento del PP eso. He Entonces, no, leído. entonces es lo siguiente, es que hay que elevarse por encima y esto es común a muchos partidos, no solamente estas cosas de corrupción, sino otras de corrupciones delictivas, sino de no delictivas, también es común a muchos partidos del espectro y a muchos políticos, y no me atrevo a decir que todos porque es muy fuerte decirlo, ¿no? Pero eso insiste, es decir, en los audios que aparecieron de la señora esta Leire, aparece una persona que tiene problemas con el PP, que es el Dolcet, y Villarejo, que tenía problemas con el PP y con el PSOE, con los dos. Es decir, es transversal. Aquí hay una cosa transversal. Yo, por mi experiencia profesional, he visto de conflictos internos de partidos que son muy similares. Es decir, las coacciones a los militantes, las falsificaciones de votaciones, una serie de cuestiones de estas, no solamente de un partido contra otro, sino dentro de los partidos existe eso. Entonces, claro, hay que elevarse por encima de eso y no caer en el y tú más, que es el peligro. El problema que existe aquí es que lo que está saliendo a relucir ahora y que antes se podía saber, pero no salía a relucir, es que efectivamente digamos, las cloacas no son del Estado, son de los partidos. Mm. Son de los partidos, las cloacas.
Es que esto es importante. Es decir, es la deriva el estado de partidos que se dice que es España, deriva en eso. Los partidos tienen una superprotección y los políticos tienen una superprotección jurídica y financiera incluso, que no tenemos los ciudadanos, es decir, tienen unos privilegios de todo. Ya no solamente me refiero a los aforamientos, es decir, las subvenciones a los partidos que se dan en España son brutales por el sistema electoral, ¿no? El número de aforados es enorme, los privilegios de tipo de clases pasivas que tienen los representantes públicos en España excede, mejora de lo que tienen los ciudadanos normales. Y hay una condescendencia, incluso muchas veces los tribunales, para no perjudicar a un partido, no dictan una sentencia, esperan a que pasen las elecciones para no perjudicar. Todo eso no puede ser. Eso hay que cambiarlo, ¿no? Pero entonces la novedad que vemos ahora, importante con estos vídeos y estas cosas y grabaciones que están saliendo, es que hay esas cloacas de partidos que están funcionando, pero en todos los niveles, que están interfiriendo con ciudadanos normales, no solamente con gente dentro de los partidos, pero con ciudadanos normales y con empresas normales. Entonces eso es, yo creo que una de las corrupciones no delictivas más importantes, aunque tiene sus facetas delictivas, presuntamente. Todo esto que decimos tiene que ser presunto porque pueden ser desmentidos estos hechos, estamos en medio de ellos y resulta que a lo mejor dentro de una semana quedan desmentidos fehacientemente un montón de cosas o aparecen otras cosas nuevas que lo dejan de lado. Yo creo que esto es algo muy importante, o sea que no debemos entretenernos en la discusión de si este señor o esta señora robaron no sé qué o robaron no sé cuánto, sino que hay digamos, un modus operandi tolerado, admitido, pero que ahora por primera vez somos capaces de hablar de ello en público, diciendo que eso no debe ser así. Y respecto a esto, yo creo que es todo lo que tenía que decir respecto a las corrupciones delictivas y no delictivas. Bueno, pues por lo que has dicho, Chema, a mí voy a utilizar una expresión muy de abuela, se me ha caído el alma a los pies, porque claro, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es si los partidos realmente existentes hoy en España entienden España, porque parece que quien mejor lo entiende son los partidos secesionistas que están operando un Claro. programa que está siendo extraordinariamente eficaz, pero aquellos partidos a los que se supone la defensa de España, están dejándose atrapar por el discurso de los secesionistas, como decía antes Tiago, a veces por necesidad, a veces porque no queda otra. Pero teatrillos como el que vimos en la conferencia de presidentes, en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid se levanta cuando el Endacari empieza a hablar en vasco, pero sin embargo no se levanta cuando Alfonso Rueda, su compañero de partido, comienza a hablar en gallego, pues claro, realmente no sabemos a dónde nos llevan. Bueno, me temo que nosotros tres sí sabemos dónde nos llevan, pero muchos españoles pues parecen no enterarse de hacia dónde nos llevan estos programas, estos planes y programas, o bueno, esta apariencia de planes y programas de los distintos partidos políticos. Utilizando la terminología de Gustavo Bueno, es que el sistema que está montado en España es distásico. El sistema de las autonomías y el sistema electoral y el sistema de partidos son distásicos. ¿Por qué? Porque tienen, digamos, están sobredimensionadas los beneficios, las facultades que tienen todos estos. Y había que restringirlos, es decir, no se pone coto. No hay forma de poner coto, por ejemplo, a los sistemas electorales que están siendo manipulados continuamente
y de vez en cuando aparece una sentencia en tal sitio, apareció en Melilla y en otros sitios sentencias de manipulaciones electorales, pero está, en los pueblos pequeños todo el mundo sabe lo que está pasando en los pueblos que son a lo mejor de menos de 5.000 habitantes, las manipulaciones electorales que está viendo son tremendas, pero después estamos viéndolo también dentro de los propios partidos. Cada poco salen a relucir esas cuestiones y ya digo, yo personalmente en términos profesionales he intervenido en cuestiones en distintos partidos, es decir, no se cortan. Como se dice, no se corta ni en el propio interior de los partidos, ¿no? Bueno, eso se llama fuego amigo, ¿no? O fontanería fina. El fuego amigo Fontanería bueno, fina. y todo el que haya tenido contacto con un partido político sabe que esas Lo cosas sabe pasan. bien, efectivamente. Eh, Lo conoce bien, Chema, es así. efectivamente. Entonces, yo hay una cosa que tenía interés en hablar, como os dije antes, que era el sistema tanto de la ley de amnistía como sobre todo la sentencia esta que se anuncia como que va a salir de un momento a otro. El constitucional, sí, que Eh, como la eh, Constitución no dice nada sobre... Exactamente, es una de las cosas, porque lo único que sabemos hasta ahora son una nota, debió ser una nota de prensa con un resumen de la Ujú, sentencia, que todavía es un borrador, no es una sentencia sí, firmada, eso no es, es una eso es. sentencia firmada, acordada, es la propuesta en las sentencias de los tribunales, y en este caso del Tribunal Constitucional hay un ponente que elabora un proyecto de sentencia que se pasa al Pleno y el Pleno lo aprueba o lo rechaza y manda a redactar otro, ¿no? En este caso, lo que salió a relucir, y yo lo leí en un periódico, aunque creo que salió en varios periódicos el texto extenso, habla de eso, ¿no? Lo que tú dices, lo que no está en la Constitución, es posible dentro de la Constitución. Yo creo que aquí hay que hablar de una cosa muy importante a la que me refería antes, es que estamos hablando dentro de una democracia liberal que tiene, pues, digamos, una lógica interna que llamaríamos el contorno de las democracias liberales, que está, incluso es metapolítico, está más allá de las constituciones, aunque normalmente viene explicitado de alguna forma en las constituciones. En concreto, quiero referirme a una cuestión que es lo que se llama en las democracias liberales la división de poderes. La división de poderes, dice legislativo, ejecutivo, judicial, pero no se sabe por qué se dividen en esos tres y no nueve, como decía Bueno, o incluso más, ¿no? ¿Por qué? En las democracias liberales nacieron para ir contra las monarquías absolutistas. A finales del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX, las democracias liberales salieron para ir en contra de los absolutismos, es decir, la concentración de poder. Entonces, para que no hubiese una concentración de poder, un abuso de poder, se compartimentalizaba el poder en legislativo, ejecutivo, judicial. Entonces, la división de poderes es que digamos, una democracia liberal, como es con Milford, dirían los franceses, debe de tener tres poderes separados con competencias específicas. Esto es del Ejecutivo y no del Legislativo, esto es del Judicial, etcétera. Pero son competencias que, al revés de lo que ocurre con los ciudadanos, estamos hablando dentro de la lógica de la democracia liberal. Los ciudadanos son libres, como dice el artículo primero de la Constitución española, y solo están limitados por lo que les prohíba la ley, mientras que las instituciones legislativo, ejecutivo, judicial, digamos, todo la capa conjuntiva del Estado, como diría Gustavo Bueno, solo puede actuar por lo que explícitamente le está constituido por la Constitución o las leyes de desarrollo de la Constitución. Solo puede hacer eso con los procedimientos establecidos y con las finalidades establecidas. Eso es la división de poderes, que dicho en términos ideológicos y jurídicos también, ¿no? Esa es la finalidad, el objetivo, la metapolítica de las democracias liberales. De tal forma que lo que no esté explícitamente concedido solamente se le puede conceder
cuando es, digamos, cuando está implícito en otra competencia explícita, el que puede lo más, puede lo menos. ¿Por qué? Porque si todo lo que no esté explícitamente concedido, como es uno de los puntos que parece fundamentales de esa proposición de sentencia, puede ser legislado, puede haber una preeminencia de un poder constituido, que es el legislativo, sobre el poder constituyente, que es la nación española, que es la que estableció la Constitución. La Constitución, digamos, el que tiene que decir quién es el competente es la nación española. Ahí tendría que haber una reforma de la Constitución. Y entonces es inadmisible en términos de democracia liberal, es simplemente inadmisible que eso pueda ocurrir. O sea, eso ya no es democracia liberal. ¿Eso qué ocurre? Que es, esto entra en juego una serie de conceptos que se están utilizando desde algunos desde antiguo y otros más modernos, ahora modernamente la de constitución, desconstitucionalización, pero antes se hablaba de mutación constitucional, ¿no? Entonces, Qué eufemismos tan curiosos. sí, antes se hablaba de mutación constitucional por vía jurisprudencial. Ahora se habla de esto, de desconstitucionalización, que son los procedimientos precisamente utilizados estos países de los populismos de extrema izquierda de Sudamérica. Uh -huh. Y están señalados por el dedo. Hay una frase reciente de Muñoz Machado, el catedrático este, que dice: crece y se va consolidando el fenómeno del nuevo constitucionalismo, la nueva democracia, que trata de sustituir algunas reglas de democracia representativa por otras urdidas en las mentes de algunos líderes políticos populistas. Está refiriéndose al caso de Venezuela, Bolivia, que son emblemáticos. Hay una conferencia en los cursos de verano de la Universidad de La Rioja y de la Fundación Gustavo Bueno, Santo Domingo de la Calzada, una conferencia de Gustavo Bueno Sánchez que examina la nueva constitución de Bolivia en estos términos, ¿no? Entonces, ¿qué son? Esos son, en caso de tomarlo en serio, hay que entenderlo como un proceso revolucionario. Es decir, eso ya no es la Constitución del año 78, es otra cosa, Uh -huh. es otra cosa. Y si se admite el juego, se está admitiendo que dejó de existir la Constitución del año 78. Pero eso ha sido importante, sin intervención de la nación política. Uh -huh. Porque, como dicen los artículos 1 y 2 de la Constitución, España se constituye en un Estado social democrático de derecho y todo esto, ¿no? Y el artículo 2 dice: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Entonces, ¿dónde está la nación española para decir: yo te doy a ti este poder? Sí, ¿Dónde, cierto. Bueno, ¿Dónde está recogido eso? a lo mejor tenemos que dedicarle un programa a la Constitución española, ¿eh? Porque luego no hay que olvidar que la Constitución también recoge un articulado muy completo sobre las comunidades autónomas y vuelvo a insistir, de aquellos males, estos lodos, ¿eh? Claro, claro. La indisolubilidad, perdón, de la nación española, pero luego más adelante pues desgranamos todas las comunidades autónomas. Tiago, Dime. no, dime tú. No, no. Pues nada, por recogerlo, vamos, lo que estaba Ley de comentando. amnistía. Ley de amnistía, sí, vamos, dos cuestiones que ha tocado Chema. Por un lado, la ley de amnistía y por otro lado, el tema de los poderes. Yo creo que nos sirve para ver lo que venimos hablando de corrupción delictiva y no delictiva. Ha mencionado Chema todo lo que ha salido acerca del borrador, ¿no? Del supuesto borrador, en fin. Que si la Constitución, porque como no pone qué tal, entonces realmente no prohíbe. Es que eso da igual. Si es que podemos conceder incluso que sea perfectamente legal, y por eso hemos dicho que es un criterio ad hoc externo, que a veces puede ser útil, a veces no, lo de la corrupción legal. Ahora, pudiera, no sé, pudiera ser legal perfectamente que se permitieran todas estas tropelías. Pero nosotros lo que tenemos que decir del materialismo filosófico es que nosotros nos ceñimos a la corrupción no delictiva, precisamente. Entonces, por muy legal que fuese lo que dice este borrador, lo que nosotros tenemos que denunciar es
que hay lo que tenemos es una institución legal, o tendríamos en este caso una institución legal que corrompe el Estado y que corrompe España. Y además que corrompe a su vez, o corrompería a su vez a la Constitución, porque la supervivencia de esa supuesta Constitución que permite lo que permite, si descompone el Estado, se cae el suelo o el soporte sobre el cual será a su vez esa misma ley o esa misma constitución. Entonces esa es la prueba, digamos, lógica, pero también ontológica, de que por mucho que la constitución dijera explícitamente se puede permitir, hagan ustedes con los independentistas y con los separatistas lo que quieran, pues que aún así habría que impugnarla, porque a nosotros no nos importa tanto si es legal o no, nos importa la corrupción desde justamente la no delictiva, desde el punto de vista ontológico, si se quiere, ¿no? Entonces, esto lo digo sobre todo también porque, de nuevo, le voy a dar un gran toque a la derecha sociológica, porque aquí también parece que las ideas no tienen, o las ideas falsas o equivocadas, como si bastara con denunciar su falsedad para que, para que dejara de operar el carácter corrosivo y de dichas ideas. Tú puedes decir, no, pero pues eso, que esto es falso, que esto no es así, que esto es verdad, y la gente la que cree en ella o la que no cree, pero que le interesa esa idea falsa, dirá, ¿y a mí qué? Y yo sigo operando con esa idea. Esto lo digo porque no basta solo con denunciar las cosas, no basta solo con tener la verdad o llevar la razón, y muchas veces, pues la ley no es suficiente porque no está de tu parte. Y entonces ahí, ¿qué se hace? Pues o se deja todo tirado porque no se puede hacer nada y son muy democráticos, o cada uno desde el punto de vista ético que se largue de España cuando esto sea invivible, si es que llegamos a ese punto. Y la tercera opción, pues no la digo porque nos cierran el canal. Pero entonces, es decir, que al final las opciones La son las que son. imaginamos, la imaginamos. O sea, pero que no es Sí, una sí. cuestión de preferencia mía, es decir, que las opciones son las que son. O se abandona, o se abandona si es que las instituciones jurídicas que tienen todavía fuerza no pueden con ello, pues o se abandona o te largas de España, si quien se lo pueda permitir, o pues eso. Entonces es un poco lo que tengo que decir. Y bueno, y una tercera cuestión sobre la separación de poderes que está hablando también Chema, me parece fundamental para ver cómo tiene que ver aquí el hecho de las instituciones de ese arco de racionalidad. Porque efectivamente el poder, que para separar, para señalar que no hay separación de poderes real, aunque administrativamente hay una separación, si se quiere, jurídica o administrativa, el Chema me corrige si me equivoco en la terminología, pero digamos, desde el punto de vista ontológico no hay separación, no hay separación de poderes, justamente porque son instituciones, lo ejecutivo y lo judicial, que están entreverados entre sí, y que cuando se quiere atacar un poder, con razón o sin razón, solo se puede hacer porque hay dos instituciones. Los otros dos poderes se están apoyando, pero sobre todo el poder ejecutivo, porque el poder legal, el judicial puede decir misa, pero si no respalda el poder ejecutivo, que es otra institución, y no acompaña a su arco de racionalidad, pues esa institución jurídica pues no vale nada, ¿no? Entonces ahí se ve. Y de manera contraria, el Poder Judicial puede tener razón en un momento dado y puede decir Sánchez a prisión, por poner un ejemplo absurdo, pero si Pedro Sánchez se hace con el Ejecutivo y los poderes reales ejecutivos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se hacen con él, pues va a dar igual lo que diga, por mucha razón que tenga el Poder Legislativo. Vamos a tener dos instituciones que van a corromper la racionalidad del Poder Legislativo y después con Claro. ello seguramente España, ¿no? Entonces un poco señalar eso para terminar. Sí, Bueno, es eso. Estoy de acuerdo con lo que dice Tiago. Por eso lo que yo decía era que esta sentencia rompe la racionalidad del sistema político español, con independencia de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el sistema político, es decir, con esa división de poderes o con las autonomías o con los partidos o con lo que sea. Romper la racionalidad. Por lo tanto, habría que entenderla que es revolucionaria. Después es contradictoria por otras cosas, ¿no? Yo leí un artículo hace poco de José Manuel Otero Lastres, un jurista muy importante, donde habla de que a la vez dice una cosa y lo contrario. Es decir, por una parte dice que no debe, el Tribunal Constitucional no debe entrar a juzgar las motivaciones últimas del autor de la ley, y sin embargo, para fundamentar lo que trata de resolver, dice que es muy bueno porque así se pacifica Cataluña. No viene a decir eso. Dice,
mejora la convivencia en Cataluña. Fíjate, Mm. pues vaya en lo que entras. O sea que eso no lo puede decir el autor de la ley, pero tú dices que no vas a entrar y entras. Es decir, es contradictorio. ¿Qué pasa? Que en realidad está hecha como se hacen otras muchas leyes. Aquí Sharon nos puede decir de cómo están las leyes de género, están hechas pues con esta misma lógica. La lógica dicho entre comillas, ¿no? Pues es lo que pasa, es decir, que se rompe la racionalidad del sistema, es revolucionario. Si se mantiene, si se mantiene eso, es que se crea una situación revolucionaria. Y eso es importantísimo. Nosotros pensamos que hay muchas cosas que modificar, estamos en común que hay muchas cosas que modificar importantes del sistema político español, pero esto es una modificación a la brava en otro sentido totalmente diferente, en sentido contrario. Y sobre esto último, sobre estas cosas no hay, todo lo que dijo Tiago Álvarez a lo largo Tiago a lo largo de su exposición, pues no aparece nadie que entre a discutir eso. Lo único que dicen es que se violenta la Constitución y se violenta la democracia, pero nada más. Claro, porque estarían ustedes de acuerdo conmigo, y por supuestísimo pueden llevarme la contraria, porque yo me equivoco varias veces al día. ¿Estarían ustedes de acuerdo conmigo en que la corrupción no delictiva es aquella que se nutre o que trabaja con ideas oscuras y confusas como esta de democracia? Como estoy recordando ahora, bueno, en realidad lo estaba recordando cuando estaba hablando Tiago, cuando hablaba del constitucionalismo, creo que hablaste, o de la Constitución, eh, como hace unos años eh, determinados partidos decían, porque somos partidos constitucionalistas frente a los partidos separatistas, como si los partidos separatistas no fueran también partidos constitucionalistas. En realidad lo que querían decir era, no defendemos la Constitución, pero es que ni tampoco eso en algunos casos, porque, bueno, pues en el PNV tampoco estaba claro que no defendiese una Constitución que le estaba favoreciendo notabilísimamente. Pero claro, pues con estos mimbres, ¿qué cestos podemos hacer? Bueno, Tiago ya lo ha dicho antes, con estos mimbres, ¿qué cestos construimos? Mira, acaba de ocurrir que una visita de una comisión del Parlamento Europeo visita a España para ver qué pasa con que no actualiza las normas electorales españolas para las elecciones europeas. Y en las elecciones europeas se establecen, no entramos a ver si es procedente o improcedente, si es prudente, si es eutásico o no para la Unión Europea, que se ponga un límite, un umbral del 5% a los partidos que vayan a tener representación en el Parlamento Europeo, quizá desde el punto de vista de los que controlan el Parlamento Europeo, porque son unos partidos extravagantes que con el 1% logran entrar allí y montan sus numeritos, desde el punto de vista de ellos. Pero aquí en España eso se traduce en que están partidos políticos que incluso agrupados entre ellos no llegan a ese umbral, tienen representaciones en el Parlamento Europeo y están allí despotricando contra España, ¿no? Contra el sistema político español, contra España, ¿no? Ujú. Entonces, resulta que los partidos mayoritarios en el Parlamento español no hacen nada por modificar esa ley. Claro. Eso es una corrupción no delictiva. Bueno, pues les doy unos minutos para que digan lo que quieran, si es que quieren decirlo, y si no, pues nada, tampoco pasa nada. Para que hagan una breve despedida. No, bueno, yo ahora a propósito de esto, una extensión de esto último que acabo de decir, me despido con ello, que es lo siguiente. Una de las características de la partitocracia española es que precisamente es la sobrerepresentación electoral de los partidos secesionistas españoles, o sea, sobre todo vascos y catalanes. Y saben, y desde el primer momento se hizo así, quizá con una bondad excesiva por parte de Adolfo Suárez y los que pactaron el primer decreto electoral cuando se hicieron las primeras elecciones generales del año 77, los que pactaron ese decreto lo hicieron a lo mejor pensando que se iba a domesticar a los partidos secesionistas.
Y la verdad es que ahora no solamente no se les domesticó, sino que van mucho más allá de lo que estaban entonces, porque se les concedieron muchísimas cosas, incluso que no pedían. Hay anécdotas contadas precisamente por el padre del jurista que antes mencioné, Otero Lastres, el padre del Otero Novas, cuenta historias de cuando él estuvo en el gobierno, como llegó Puyol pidiendo una televisión catalana que tuviese un porcentaje de emisiones en catalán y dijeron, no, no, mucho más, te vamos a dar mucho más de emisiones en catalán, pensando que con eso, pues que lo iban a meter en el redil y que iban a sacar algún beneficio. Pues como eso, hay infinidad de cosas y una de ellas, de las más sangrantes, es la sobrepresencia, sobre representación que tienen en el Parlamento español, sobre todo en el Congreso de los Diputados, la sobre representación que tienen los partidos secesionistas, ¿no? Ujú. Eso es otra corrupción no delictiva. Tiago, Pues nada, no sabía si resumir la intervención con menos constitución y más nación, pero bueno, no. La cosa es que estamos en una situación grave, que es crítica, no tanto, insisto, por lo que está haciendo Sánchez, sino por lo que pone de manifiesto esa corrupción delictiva en referencia a la corrupción no delictiva, que es ahí donde hay que poner el foco. Yo entiendo que desde el punto de vista pragmático, si se quiere, de los partidos políticos, pues claro, es necesario hablar de la corrupción de Sánchez porque eso es lo que la gente entiende, por así decirlo, cuando le tocan el bolsillo. Y no me parece mal tampoco. Pero si nos olvidamos de lo que realmente importa, pues al final la corrupción no delictiva pues se queda en. Pues al final cuando el otro lo metan a la cárcel, si es que lo metieran, si es que lo meten o lo que toque, pues ya está, pues se ha acabado la cosa. Incluso a lo mejor ahora se demuestra, imagínate que todo el PSOE, pues oye, que es inocente, que no ha pasado nada. Pero eso no quiere decir que las acciones que estén haciendo no dejen de ser corruptas desde el punto de vista no delictivo, ¿eh? Entonces, simplemente que no se nos olvide eso, que es lo realmente importante. Y con esto, pues ya está. bueno, pues tú has dicho menos constitución y más nación. Yo voy a citar a Gustavo Bueno. Mi partido es España. España. Eso es. Así que así nos quedamos. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer charlar con ustedes. Gracias a todos los que hayan llegado hasta aquí, que espero que hayan sido muchos. Y nos vemos en un próximo Teatro Crítico, que seguramente será la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. No, 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 no!